Muy bien, vamos a ubicarnos, por favor. Los niños creo que ya salieron o pueden ir saliendo. Los niños tienen una clase muy especial. Bueno. Esta mañana tenemos una ceremonia que de tiempo en tiempo tenemos el privilegio de llevar a cabo en nuestra iglesia, en un culto, y es la presentación de un bebé, de un niño al Señor. Hoy vamos a presentar al Señor a Luciano, así que vamos a pedir al hermano Carlos, su esposa Viviana y su bebito que pasen aquí al frente. Muy bien. Sí, ahí está bien. Ahí está bien. ¿Por qué presentamos los niños al Señor? A veces nos preguntan eso. ¿Por qué presentamos los niños al Señor? ¿Por qué no los bautizamos? ¿Por qué Luciano no está siendo llevado a una pila bautismal, sino que estamos presentándolo al Señor? Cuando Lucas escribía acerca de Jesús, él dice que cuando se cumplieron los días en que el niño debía ser circuncidado, entonces sus padres, obviamente José, que era su padre adoptivo, y María, que fue la mujer que lo trajo al mundo, lo llevaron al templo para presentarlo al Señor. Así dice Lucas aquí, lo llevaron al templo para presentarlo al Señor. Nosotros no circuncidamos los niños, tampoco los bautizamos, porque eso corresponde a un momento muy especial en la vida de ese niño, cuando él tenga uso de razón y pueda comprender lo que es el problema del pecado, el arrepentimiento, aceptar a Cristo como su Salvador y desee bautizarse. Entonces, siempre eso es un momento muy especial en la vida de todos aquellos que llegan al Señor. Pero sí seguimos el principio bíblico, el principio que siguieron José y María, de presentar al niño, obviamente a Jesús, su niño, presentarlo delante del Señor. Y dice aquí, sigue diciendo Lucas, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o de palominos. Es muy interesante que aquí viene toda la familia delante del Señor. Jesús fue el hijo primogénito de María, ¿ya? Y José vino a ser solo su padre adoptivo. Después, en la vida de José y María vinieron otros hijos, pero Jesús fue su hijo primogénito. Así que tenemos allí toda la familia integrándose al Señor, y José y María sabían lo importante, lo trascendental que es presentar los hijos delante del Señor. De modo que en ese sentido, partiendo del contexto de la familia, ya desde los mismos comienzos de la humanidad, la familia ha sido trascendental como creación, como institución de Dios. Y los hijos, dice el salmista, son una herencia del Señor. Por eso dice, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Por eso es tan importante hoy cuando un niño nace, cuando un niño puede venir al mundo, y sobre todo llegar a una familia que tiene temor de Dios. Esta mañana tenemos a nuestro hermano Carlos, su esposa Viviana, y aquí tenemos a Luciano que está bien dormido, ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando, pero un día él se va a dar cuenta y va a saber lo valioso que fue este momento.
Estamos presentando a Luciano por parte de sus padres dentro de esta comunidad que es también su familia espiritual. Así que en este momento la iglesia como familia espiritual de Carlos y Viviana y ahora de Luciano, esta iglesia está dando acogida a este niño para comprometerse delante del Señor, para ser la clase de familia espiritual que Luciano necesita. Amén, hermanos. ¿Vamos bien? Entonces, a la luz de eso, yo quiero preguntarle algunas cosas a estos padres tan especiales que Dios ha puesto en la vida de Luciano. Ante la presencia de Dios y de toda esta congregación como testigo, ¿prometen ustedes criar a este niño en el temor del Señor, guiándolo en todo el conocimiento del camino del Señor? Amén. ¿Prometen educarlo en la palabra de Dios para que conozca a Cristo como su Salvador personal? ¿Le darán a esta criatura un ejemplo piadoso y consistente de la vida cristiana? Sí, lo prometemos. Amén. ¿Lo presentan al Señor en solemne y sincera dedicación sin reserva alguna? Amén. Amén. Ahora, congregación, voy a pedirles que por favor nos pongamos de pie. Pongamos de pie delante del Señor y ante esta promesa que estos padres están haciendo con respecto a su hijo. Entonces nosotros también respondamos esta pregunta. Iglesia, ¿se unirán ustedes a estos padres en la educación, consejo y orientación espiritual de este niño a través de su ejemplo y la sana doctrina de la palabra de Dios? Digamos a eso un fuerte amén. Amén. Así que en virtud de las promesas de estos padres, de estos compromisos que han manifestado ellos delante de Dios y de esta iglesia como testigos, los aconsejamos y estimulamos a dedicarse a esta sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y amor. Amén. Que este niño que apenas recién llega al mundo y ha encontrado como bendición inicial para su vida una familia temerosa de Dios, pueda crecer bajo el temor de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, y llegue a conocer a Jesucristo como su Salvador y Señor de su vida. Eso es lo ideal. Así que no sé si lo podré cargar o mejor lo dejamos ahí. Está dormido. Pronto se despierta, se pone a llorar o yo le caigo gordo o alguna cosa. Vamos a orar por Luciano. Iglesia, extiendan sus manos hacia este precioso bebé y hacia esta familia, Carlos y Viviana, para que ellos sean la clase de familia, la clase de padres que Dios quiere para Luciano y la clase de padres que él va a necesitar ahora por el resto de su vida. Y hagan esta oración conmigo, por favor. Luciano, te dedicamos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Señor te fortalezca y te dirija todos los días de tu vida para que seas obediente y ames a tus padres, ames a Dios, ames a tu iglesia y ames a tu comunidad. Que la misericordia y la bondad del Altísimo te alcancen para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga. Un gran aplauso para Luciano y bienvenido a la familia de la fe. Dios me les bendiga. Dios les bendiga. Luciano, hermano, Dios te bendiga. Muy bien. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Ya casi estamos terminando las reflexiones que hemos venido haciendo en la primera epístola de Juan, y espero que usted haya podido seguirlas detenidamente y pueda encontrar en ellas algo que edifique su vida, más allá de lo que usted escucha aquí, lo que se presenta acá. Usted puede mirarla
después en YouTube. Allí está el video de la predicación y usted puede escucharlo otra vez y póngale allí en el lino me agrada, me gusta, porque eso también es un estímulo para el predicador y para la honra y la gloria de Dios, ¿no les parece? Amén. Así que espero que esto haya sido y esté siendo de bendición para su vida. Hoy vamos a mirar ya la penúltima parte, nos queda solo después una partecita para terminar, Dios mediante, el próximo domingo. Hoy nuestra hermana Elsie nos ha guiado en una lectura pertinente, paralela, muy asociada con el tema que enfoca Juan en los versículos que vamos a considerar esta mañana. Y espero toda su atención, espero toda su concentración en esto, porque esta parte que vamos a mirar de la primera epístola de Juan es, por decirlo, la parte más teológica, es la parte más doctrinal y por ende es la parte más condensada de la epístola. Así que vamos a tratar de desenmarañar o de sacar a la luz, creo que esa es la mejor expresión, lo que está allí en el pensamiento de Juan y que él quiere comunicar a la iglesia, tanto la iglesia de su tiempo como a la iglesia en el día de hoy. Vamos a mirar capítulo 5, versículos del 1, versículos desde el 6 hasta el 12. Primera de Juan 5, 6 al 12. Primera de Juan 5, 6 al 12. Allí dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Dios bueno, esta mañana venimos delante de tu presencia. Nos gozamos en este tiempo de enseñanza que hemos tenido hoy en nuestra escuela bíblica. Nos gozamos en el tiempo de la alabanza, en ese tiempo en el que podemos expresar, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra admiración, Señor, para contigo, delante de tu presencia. Nos alegramos de presentar este bebé, Señor, que es una muestra más del milagro de la vida que tú traes a la vida y el gozo que traes a una familia. Pero ahora, Padre, háblanos por medio de tu palabra. Nos alegramos, Dios, de poder enfocarnos en este pasaje que el apóstol Juan nos trae en el día de hoy. Señor, habla y ministra nuestras vidas y que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo me alegro mucho de que podamos enfocar este pasaje precisamente hoy 8 de diciembre. Estamos entrando en lo que comúnmente, culturalmente, se conoce, se ve, se percibe como la celebración de la Navidad. No solo es el último mes del año, es el fin del año, sino que también está asociado con lo que se ha considerado tradicionalmente como el tiempo, la época en la que Jesús nació, en la que Jesús vino al mundo. Pero una vez más, como ha sucedido durante años, yo creo, tal vez llevamos siglos en esto, una vez más
volvemos a enfrentarnos a la realidad de la confusión tan grande que hay con respecto a Jesús el Cristo, con respecto a Jesús que es Dios encarnado. Sí, por toda parte escuchamos que se canta, se habla, se dice acerca de que Cristo nació, y que estuvo en un pesebre y que pasó esto y lo otro con respecto a Jesús, pero solamente vemos una forma de pensar superficial con respecto a Cristo. Cuando Jesús nació, dice que los pastores que fueron enviados por los ángeles al lugar donde estaba el niño recién nacido, ellos fueron y cuando lo vieron se postraron y adoraron. Luego vinieron 3 hombres o quizás más desde muy lejos montados en camellos y se presentaron como magos, como personas que venían y que habían discernido el nacimiento de un rey desde muy lejanas tierras, pero cuando vinieron y vieron a Jesús, se postraron ante Él y lo adoraron. Cuando Jesús nació, muchos se postraron y adoraron. Cuando Simeón tomó a Jesús en el templo, cuando fue presentado por sus padres, él lo presentó delante de Dios y dijo: este es el que estaba prometido y es la esperanza de Israel. Y Simeón oró y adoró a Dios por Jesús. Y hoy lo que nosotros vemos es que en la celebración del nacimiento de Jesús, del advenimiento de Jesús, cada vez se levanta un mayor jolgorio en el mundo, que si bien comunica alegría, también deja de manifiesto que hace falta todavía mucho por comprender quién es aquel que nació en el pesebre y cuál debiera ser nuestra verdadera actitud delante de aquel que se hizo carne y que vino al mundo como el Hijo de Dios. Yo creo que lo que el apóstol Juan trata de rescatar, procura rescatar, es que se manifieste una actitud sincera de temor de Dios al considerar que aquel que nació un día y que fue puesto entre las pajas de un pesebre es Dios mismo. Era Dios desde el momento que fue concebido, desde el momento en que fue dado a luz, era Dios que vino al mundo, y lo menos que podemos hacer delante de Él es postrarnos y adorarlo y reconocerlo como Dios y rendir a Él nuestras vidas. No es necesariamente malo celebrar una fiesta en honor de Jesús o celebrar el nacimiento de Jesús con gran alegría, pero eso implica también que debemos reconocer con temor en nuestro corazón quién es aquel que nació en Belén. Amén, hermanos. Juan va cerrando su epístola y él va siguiendo el mismo hilo conductor con el que comenzó: demostrar que Jesús, el Jesús humano, ese Jesús que nació en Belén y que fue acostado en un pesebre, ese Jesús es el Cristo, ese Jesús es Dios. Pero surge una pregunta: ¿por qué esa insistencia de Juan en que Jesús es el Cristo? ¿Está Juan armando un barullo por algo que no tiene ninguna relevancia? ¿O es que realmente le está tratando de rescatar algo con respecto a la imagen de Jesús que estaba echándose a perder o que quizás ya se había perdido? Juan anduvo con Jesús y conoció a Jesús y escuchó a Jesús, escuchó con sus propios oídos lo que Él habló, lo que Él enseñó, aquello en lo que Él insistió. Juan fue testigo de todo lo que se demostró, de todas las señales que se dieron que demostraban quién era Jesús, todo lo que se demostró con respecto a Él. Juan estuvo con Jesús desde el comienzo de su mismo ministerio, porque él fue uno de los primeros discípulos que Jesús llamó a seguirle. Y Juan fue el único discípulo que estuvo al pie de la cruz hasta el final, porque todos los demás habían huido y se habían escondido.
Juan escuchó todas y cada una de las palabras que Jesús dijo desde la cruz y ayudó a descender su cuerpo de la cruz y a ponerlo en la tumba. Y fue uno de los primeros que llegaron a la tumba y entró para encontrar que el sepulcro estaba vacío. De modo que Juan sabía de qué hablaba y por qué decía lo que decía y por qué insistía en lo que seguía insistiendo. Yo pienso y reflexiono en que nosotros quizás, si pudiéramos andar más con el Jesús del Nuevo Testamento y acercarnos más a ese Jesús del Nuevo Testamento y fuéramos descubriéndolo más y más profundamente, de tal manera que pudiéramos o supiéramos más a ciencia cierta en qué hemos creído, qué es lo que se nos demanda de Él o por parte de Él. ¿Y de qué es que hablamos cuando hablamos de Jesús? ¿Y por qué es que insistimos tanto en Jesús? Y darnos cuenta que es por eso que somos salvos, que es por eso que nuestros pecados nos son perdonados, que es por eso que somos hijos de Dios, porque sabemos que Jesús es Dios. ¿Será que se puede demostrar más allá de lo teórico? Porque a veces Jesús parece ser solo una teoría en la fe de muchos cristianos. ¿Será que se puede demostrar más allá de lo verbal? Porque a veces Jesús simplemente es un discurso en la boca de muchos cristianos. ¿Será que se puede demostrar más allá de lo humano y terrenal que Jesucristo es Dios? Que más allá de lo que afirma la historia, Jesús es el Verbo hecho carne, que existía en el principio cuando todo comenzó a ser creado. La divinidad de Jesús es esencial a la fe y lo que hemos venido diciendo durante todos estos estudios. La divinidad de Jesús es esencial a su fe, a mi fe. De modo que la divinidad de Jesús es central, es fundamental en la fe cristiana. Por eso a Juan le afana tanto volver otra vez a subrayar en la fe de la iglesia el hecho de que Jesús es Dios, porque la influencia que estaba viniendo de afuera estaba destruyendo esa imagen de Jesús como Dios. Y al perder de vista la divinidad de Jesús, estaba también perdiéndose de vista el verdadero sentido y estilo de vida cristiana. Así que Juan nos presenta de nuevo la divinidad de Jesús, pero ahora nos la presenta desde una perspectiva, vuelvo y repito, un tanto más teológica y más doctrinal, pero afirmada en 4 evidencias básicas. 4 evidencias básicas. Por eso, esta mañana, a la luz de lo que Juan dice cuando nos habla de que hay cosas que testifican con respecto a la divinidad de Jesús, quiero hablar de evidencias. Evidencias con respecto a la divinidad de Jesús. Pero evidencias que tienen que ver primeramente con la realidad de nuestra fe, pero que están encaminadas a hacernos ver dónde radica realmente la verdad que se comunica con respecto a que Jesús es Dios. La primera evidencia que encontramos aquí en la reflexión de Juan es la evidencia de la revelación. La evidencia de la revelación. Por eso dice el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La confrontación de Jesús con aquellos que no aceptaban su divinidad, por ejemplo, los judíos de los que nos habla Juan en su Evangelio,
no aceptaban la divinidad de Jesús, con todo y los religiosos que eran, con todo y lo que conocían las Escrituras, con todo y lo que decían creer en Dios y ser temerosos de Dios según ellos, pero no aceptaban la autoridad de Jesús, no aceptaron la divinidad de Jesús, y esa confrontación de Jesús con ellos fue grande, fue persistente. Esos judíos fueron testigos de los milagros de Jesús. Esos judíos fueron testigos y escucharon los grandes planteamientos espirituales y morales de Jesús. Pero con todo y eso, ellos no creían y cuestionaban la autoridad de Jesús. Por eso en algún momento Jesús tuvo que afrontarlos, tuvo que confrontarlos de una manera abierta. Y a raíz de que ellos no aceptaban la divinidad de Jesús, Jesús les plantea una prueba que ellos no podían refutar, porque ellos conocían las Escrituras y ellos sabían la autoridad que las Escrituras representan. Por eso en el capítulo 5, en el versículo 18 de Juan, el apóstol cita la forma como Jesús los confrontó. Entre otras cosas, Él les dijo: ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero resulta que las Escrituras me señalan es a mí. ¿Por qué les dijo Jesús esto? Esta es la traducción de la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué les dijo Jesús esto? Miren bien, Jesús les hace ver que ellos están cometiendo un error garrafal. Sí, estudian las Escrituras a fondo, pero ellos estaban cometiendo el error de tener las Escrituras como mero material de estudio y conocimiento, sin llegar a descubrir el mensaje auténtico de las Escrituras. Ellos pensaban que por el solo hecho de conocer y aún tener memorizadas las Escrituras, iban a salvarse. Muchas personas piensan que se van a salvar solo porque conocen las Escrituras o porque pueden citar algunos textos bíblicos de memoria, inclusive pasajes o quizás libros enteros de la Biblia. Piensan que por eso van a salvarse o que por eso están bien delante de Dios. Pero lo que Jesús le está diciendo a estos judíos que rechazan su divinidad es que ellos habían convertido las Escrituras en un ídolo que obstruía la visión acerca de Cristo, al cual nunca pudieron descubrir. Qué irónico. Irónico de verdad. Cuando las Escrituras, dice Jesús, son el vehículo de la revelación. Las Escrituras son el medio de la revelación de Dios, que apunta a Jesucristo. Las Escrituras apuntan solo a Jesús. Desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, las Escrituras apuntan a Jesús. Revelación es algo que está oculto, pero que se va dando a conocer paulatinamente. Y es eso lo que indica que Jesús fue siendo dado a conocer paulatinamente en la historia, de modo que aquellos judíos estaban ante aquel que había sido anunciado muchísimo tiempo atrás, pero ellos, por tener una idea equivocada de lo que era conocer las Escrituras, no habían podido descubrir quién era Jesús, aún teniéndolo frente a sus ojos. Observen ustedes que Juan termina el capítulo 5 refiriéndose a Jesús como el Hijo de Dios. En el último versículo del capítulo 5, el versículo 21. El versículo 5 del capítulo 5. Él se refiere a Jesús como el Hijo de Dios. Pero él comienza el siguiente pasaje, el versículo 6, con la expresión: este es Jesucristo. Observen bien eso. Termina diciendo Jesús es el Hijo de Dios y luego comienza diciendo este es Jesucristo. Y es importante ese cambio de calificativo, aunque Juan lo menciona en otras partes de la epístola, pero aquí en esta parte tiene un sentido especial.
Jesús, el Hijo de Dios, es Jesucristo. Creo que eso está claro. Jesús, el Hijo de Dios, es Jesucristo. El término Jesucristo es un nombre, y es un nombre compuesto por el nombre Jesús y por el título Cristo. Entonces, de allí surge Jesucristo, ¿ya? Y ese nombre compuesto está encaminado a enfatizar la unión de las dos naturalezas en Jesús. En Jesús estaba la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ese Jesús humano es al mismo tiempo el Cristo. Dos naturalezas integradas de forma perfecta en una sola persona. Jesús era humano 100%, hombre 100%. Era Dios, era divino 100%. No era más Dios que hombre, ni era menos hombre que Dios o más hombre que Dios. Era 100% hombre y Dios. Y esas dos naturalezas estaban integradas en Él. Ahora bien, hay dos factores que determinan que Jesús es alguien excepcional. Definitivamente excepcional. Juan dice que este Jesucristo vino mediante agua y sangre. Esos dos factores determinan que Jesús es alguien excepcional. Agua y sangre determinan eso. No ha habido en toda la historia de la humanidad ningún hombre, por más grandioso que sea, por más ilustre que sea, por más sabio que sea, del que se pueda decir que vino por agua y sangre, como dice aquí el versículo 6. Ahora bien, la referencia al Espíritu Santo que Juan hace aquí sugiere que hubo una revelación especial con respecto a Jesús, y que esa revelación vino por parte del Espíritu Santo mismo. Por tanto, lo que se afirma acerca de Él en la Escritura es verdad, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Jesucristo dice la Nueva Traducción Viviente de esta parte del versículo, dice: Jesucristo fue revelado como Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Creo que vamos bien. Entonces, vamos dando pequeñas puntadas poco a poco con respecto a esto de que la evidencia principal de que Jesucristo es Dios viene a través de la revelación por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, Juan dice que Cristo vino por agua y sangre, ¿verdad? Eso parece ser una expresión un tanto enigmática, por agua y sangre. El punto es que el agua se refiere al bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado en agua en el río Jordán por medio de Juan el Bautista. Y la sangre es una forma de referirse a la muerte de Jesús. Jesús murió en la cruz y derramó toda, hasta su última gota, su sangre. Jesús fue proclamado Hijo de Dios al comienzo de su ministerio, en el momento de su bautismo. Jesús entró en el agua del río Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista, que lo bautizó sumergiéndolo en el agua, y una vez que Jesús salió, dice el texto bíblico, habiendo salido del agua, entonces Jesús tuvo un profundo encuentro con el Padre, que proclamó y dijo: tú eres mi Hijo amado. Y Juan el Bautista dice que esa voz se escuchó desde el cielo. Dice él la escuchó: tú eres mi Hijo amado. Ahora Juan acentúa esa verdad que se escuchó desde el cielo, repitiendo: Jesús no vino por agua solamente, sino por agua y sangre. O sea, Jesús no fue proclamado o no fue revelado como Hijo de Dios solo en su experiencia del bautismo, sino que también lo fue en su experiencia de la muerte
en la cruz. Con esto lo que Juan está haciendo es refutar a los gnósticos, a los que decían tener un conocimiento elevado de Dios, pero que por tener ese conocimiento elevado de Dios podían vivir como les daba la regalada gana. Ellos afirmaban que Jesús llegó a ser divino solamente en el momento de su bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Decían los gnósticos, en ese momento el Jesús que entró al agua era solo Jesús de Nazaret, un hombre común y corriente, pero que en el momento en que fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. O sea, el Espíritu Santo era el Espíritu de Cristo, según los gnósticos, que vino sobre Jesús. En ese momento Jesús fue divinizado. Espero que me estén entendiendo esto. Pero que ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Espíritu de Cristo, abandonó o se fue de Jesús en el momento de su crucifixión. Y que por eso Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, al irse de Jesús el Espíritu de Cristo, solo quedó el Jesús humano, que fue el que murió en la cruz. Juan afirma que Jesús fue atestiguado como Hijo de Dios no solamente en el agua del bautismo, sino también en la sangre de la cruz. Miren bien esto. Para Juan, la sangre de la cruz es parte esencial de la obra redentora. Si no hubiera habido derramamiento de sangre en forma total y absoluta, no habría habido tampoco consumación de la salvación ni de la obra redentora. Juan mismo, en su evangelio, él mismo da testimonio personal de lo que él vio con respecto al agua y la sangre. Juan dice que cuando Jesús expiró, murió, y él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Entonces vinieron los soldados romanos para comprobar si todos estaban ya muertos. Y vieron que los dos hombres crucificados a los lados de Jesús todavía estaban vivos y les rompieron las piernas para que murieran definitivamente. Pero cuando llegaron donde Jesús, vieron que ya estaba muerto. Miren bien, ya estaba muerto. Los soldados comprobaron que ya estaba muerto. Entonces un soldado o un centurión extendió su lanza y traspasó el costado de Jesús. Y dice Juan, y yo lo vi, doy testimonio de lo que vi, que de su costado brotó agua y sangre. Téngame bien presente eso. Téngame bien presente eso. Juan aclara con esto que ese fue un hecho que estaba anticipado en las Escrituras. Juan dice, y esto sucedió para que se cumpliera lo que está escrito: no será roto hueso suyo. Y también para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Zacarías: lo mirarán los que lo traspasaron. De modo que Juan vio en ese hecho de que brotara agua y sangre, vio una señal que fue una manifestación mesiánica. De modo que eso significa que hasta el momento cuando Jesús expiró era Dios, y aún después de expirar seguía siendo Dios. Esto puede sonar muy extraño, seguía siendo Dios, porque hasta aún después de expirar, entregar su espíritu, todavía siguió corroborándose la profecía: no será quebrado hueso suyo, y también lo mirarán aquellos que lo traspasaron. De modo que eso certificaba que Jesús era Dios y fue Dios hasta el final. Jesús fue Dios desde el momento en que fue concebido en el vientre de María. Y Jesús fue Dios cuando entró a las aguas del bautismo.
El hecho de que el Espíritu Santo viniera sobre él simplemente significa que el Padre estaba reconociéndolo como su Hijo. Ahora, Juan dice que Jesús salió del agua. No fue cuando estaba en el agua, no fue el bautismo en sí mismo. Ahora más tarde hablamos de eso más en claro. No fue el bautismo en sí mismo lo que hizo de Jesús Hijo de Dios. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo vino sobre él y se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado. Y este es significa que lo había sido siempre y continuaba siéndolo y seguiría siéndolo por siempre. Eso según la construcción gramatical griega. El punto es que no hubo un momento en que Jesús o Jesucristo se integró. Tampoco hubo un momento en el cual Jesucristo se desintegró. El mismo Jesucristo que fue bautizado es el mismo Jesucristo que murió en la cruz. Y esto es confirmado por un testimonio triple, dice el apóstol Juan. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El bautismo de Jesús y su muerte en la cruz están en armonía con lo que el Espíritu Santo había anticipado de él. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Amén? ¿O estamos bien enredados? Primera evidencia: la evidencia de la revelación. La segunda evidencia: la evidencia de la fe. Y esto nos va a ayudar a entender mejor todo esto que hemos dicho. Juan dice en el versículo 9: y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Creer en el Hijo de Dios es un acto de fe. Cuando usted creyó en Jesús, cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador y usted renunció a toda otra cosa en la que usted pudiera pensar que pudiera confiar para salvarse, y puso su fe solo en Jesús y lo aceptó como Salvador y Señor en su vida, ese fue un acto de fe. Creer en el Hijo de Dios es un acto de fe. Hace 8 días hablábamos de las personas mordidas por las serpientes en el relato de Números 21. Y estamos ahora diciendo que creer en el Hijo de Dios es un acto de fe como el de las personas mordidas por las serpientes. Para ellos, el que apareciera un remedio a su problema fue una revelación, porque esas personas sí que tenían un problema. Y ellos necesitaban que se les presentara alguna solución, alguna puerta para salir de eso. Entonces se presentó algo que Dios les dijo que hicieran, y eso fue una revelación de Dios. Algo que nadie imaginaba, pero que estaba en el corazón de Dios, estaba ya oculto en el corazón de Dios, pero que en ese momento salió a la luz, se dio a conocer. Por eso Dios le dijo a Moisés, después de que la gente reconoció que estaban muriéndose por las mordeduras de las serpientes y que ellos no podían hacer absolutamente nada para evitarlo, le dijeron a Moisés: por favor, pídele a Dios, nosotros hemos pecado contra él, pídele a Dios que nos libre de esto. Y Moisés oró y Dios le dijo: muy bien, constrúyete un asta y una serpiente de bronce y levántala y ponla a la vista de todo el mundo. La misma desesperada situación hizo que los corazones de aquellas personas se abrieran a la revelación. Hermanos queridos, andar en el pecado, andar equivocando nuestra vida, andar echando a perder nuestra vida, andar dando tumbos en la vida,
andar fracasando en la vida espiritual, moral o materialmente llega a ser una situación desesperante para muchas personas, hasta que se dan cuenta que el remedio está en Cristo y entonces miran a Cristo. Juan dice que todo el que cree, todo el que mira al Hijo de Dios, llega a saber en su corazón, en lo profundo de su ser, que lo que se ha dicho con respecto a Jesús, el testimonio con respecto a Jesús es verdadero. Pero los que no creen están diciéndole a Dios que es un mentiroso. Entonces, esto significa que es un asunto también del corazón. Para llegar a esta conclusión, Juan observó los hechos, el bautismo y la muerte de Jesús. Ya dijimos el bautismo por parte de Juan el Bautista en el agua y la muerte de Jesús en la cruz. Entonces Juan dedujo que esos dos hechos tenían un significado extraordinario, tenían un significado que iba mucho más allá de lo que humanamente alguien pudiera dar a conocer. Eso tenía un significado que venía desde lo alto, desde el corazón mismo de Dios. Juan sabía que a través de eso Dios estaba diciendo algo singular. El Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, ya lo dijimos, certificó que Él era el Hijo de Dios. Pero resulta que Jesús no se bautizó por la misma razón que usted y yo nos bautizamos. Nosotros nos bautizamos porque nos arrepentimos reconociendo nuestros pecados y proclamando a Jesús como nuestro Salvador. Pero Jesús no se bautizó por nada de eso, porque Él no era pecador y Él no necesitaba proclamar que era salvo. No, Jesús no se bautizó por ninguna de esas razones. El bautismo de Jesús simplemente fue el que Él decidió asumir la naturaleza humana para llevar nuestros pecados. En otras palabras, el bautismo de Jesús fue una forma de Él identificarse con el pecado humano, con la necesidad espiritual y moral humana, y demostrar que estaba dispuesto a partir de ese paso de obediencia llegar hasta el final, que era la cruz. Por eso cuando Juan el Bautista le dijo: pero Señor, tú eres el que me tienes que bautizar a mí porque el pecador soy yo. Pero Jesús le dijo: no, Juan, no te preocupes por eso. Yo me quiero bautizar porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Jesús lo hizo para identificarse con nosotros, para decirnos que Él estaba dispuesto a llevar nuestro pecado hasta el final. Pero la muerte de Jesús en la cruz fue el juicio de Dios sobre nuestros pecados, por lo cual pudo hacerse realidad el que fuésemos declarados justos ante Dios. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: porque por gracia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que creer en el Hijo de Dios es reconocer que Él es hombre perfecto que me representó en la cruz, pero también que Él es Dios, por lo cual su sacrificio es perfecto y me hace a mí justo delante de Dios. Así que, mis hermanos queridos, cuando ese es el Cristo que se integra por medio de un acto de fe en mi ser, en mi vida, entonces algo sobrenatural sucede. Llego a tener la certeza en lo profundo de mi corazón que Él es Dios. Por tanto, si sé profundamente y creo que Él es Dios, entonces también sé que soy salvo. Y la seguridad de mi salvación descansa sobre el hecho de que fue Dios mismo quien pagó por mis pecados. Yo no hice nada, yo no aporté nada, yo no gasté nada, no pude, no había manera de que yo hiciera algo. Jesucristo lo hizo todo por mí. La certeza de la salvación en mi corazón me dice que Jesucristo es Dios.
¿Estás tú seguro de que Jesucristo es Dios? Entonces eres salvo. Pero si tú estás seguro de tu salvación, entonces no puedes menos que decir: estoy seguro de que soy salvo porque Jesucristo es Dios, porque Él lo hizo todo por mí. La evidencia de la fe. Y finalmente tenemos la evidencia de la salvación misma. En el versículo 9, Juan dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y en el versículo 11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El testimonio, o un testimonio, es una declaración que sustenta, que corrobora, que demuestra que algo es falso o es verdadero. Y esto es algo muy común en los tribunales y en los litigios. Cuando se va a definir algún tipo de situación legal o jurídica, o algún tipo de problema interpersonal, pues se necesitan, o generalmente se recurre a testigos. Ese es el sistema de los hombres. En el tiempo de Jesús, el judaísmo tenía establecido un sistema legal y jurídico para definir problemas de ese tipo, y siempre se requería que solo por el testimonio de 3 personas en la suficiente condición de conocimiento y de uso de razón pudieran dar fe de algo y estar de acuerdo. Entonces se consideraba válido un determinado testimonio. Ese era el sistema humano, ese es el sistema humano, y en cierta manera yo creo que todavía hoy es así. Ahora, observen esto: ante los señalamientos de los gnósticos a Jesús, que lo atacaban de manera tan insensata, Juan presenta a Dios mismo como quien testifica, como una especie de abogado defensor a favor de su Hijo. En el versículo 9 vuelvo y lo leo: si recibimos el testimonio de los hombres, si consideramos que dentro del sistema jurídico humano se requiere de testigos que estén de acuerdo unos con otros para definir una causa, ¿cuánto mayor valor tiene el testimonio mismo de Dios? Ahora, el testimonio de Dios acerca de su Hijo está relacionado con la salvación. Piense usted en lo que es la salvación. La salvación significa que he sido librado de las consecuencias eternas de mi pecado y de mi vida egocéntrica, y que tengo vida eterna. Y eso es un concepto jurídico, o se me va la otra palabra, hay otro término, pero eso es un concepto jurídico por medio del cual se define la situación de una persona que ha cometido un delito o un crimen. Y Juan está diciendo que por medio de la obra de Jesús en la cruz, nosotros fuimos salvados de las consecuencias eternas de nuestros pecados y de nuestra vida egocéntrica. Por eso Jesús dijo con toda seguridad, y no había ningún engaño en él: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, hermanos, la realidad de la salvación se convierte en un irrefutable testimonio de que Jesucristo es Dios. Observen ustedes esto: los israelitas en el desierto pudieron comprobar que Dios decía la verdad cuando fueron salvados de las consecuencias de las mordeduras de las serpientes. Mirar hacia arriba a la serpiente en el asta les devolvió la vida. Eso dice el relato en Números. Ellos le creyeron a Dios y miraron. No tenían que hacer más nada, no tenían que acercarse allá al asta con la serpiente, no tenían que tocarla, no tenían que adorarla, no tenían que postrarse ante ella, nada de eso, simplemente mirarla.
solo mirarla. Y ellos miraron y fueron sanados y pudieron tener la experiencia de ver cómo sus vidas fueron salvadas. Eso les devolvió la vida. Y ellos no pudieron menos que decir: lo que ha sucedido en nuestras vidas, solo Dios pudo hacerlo. Yo creo que quien en su corazón sabe que ha sido salvado, quien en su corazón sabe que ha sido perdonado, quien en su corazón sabe que es una nueva criatura, quien en su corazón sabe que ha sido transformado, quien en su corazón sabe que tiene vida eterna, sabe que la salvación es posible solo porque Jesús es Dios. Y eso no puede ser deshecho. Hay personas que piensan sinceramente: tengo que hacer algo para salvarme, tengo que hacer alguna buena obra, me voy a meter en una religión, me voy a meter en una iglesia, voy a tratar de ayudar a la gente necesitada, hacer algo por los pobres, tengo que hacer algo, yo me quiero salvar. Pero resulta que Dios ya lo hizo. Por eso Pablo dice: por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ya lo hizo. Otros piensan: la salvación se puede perder, me da miedo perder mi salvación, tengo que cuidar mi salvación. Pero eso es imposible, ya que para que sucediera algo así, sería necesario que lo que Jesús hizo en la cruz fuera deshecho. No se puede deshacer la crucifixión, no se puede deshacer el perdón, no se pueden deshacer las palabras de Jesús que dijo: todo está consumado. No se puede deshacer el hecho de que Cristo entró en mi corazón. Jesús dijo: yo toco a la puerta, si alguno abre y oye mi voz, yo entraré y permaneceré con él. Y eso no se puede deshacer. Por eso Juan termina diciendo simple y sencillamente: no se puede deshacer la salvación, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén, hermanos. Hermanos queridos, el testimonio, las evidencias acerca de Jesucristo no están en mis argumentos, no están en ninguna teoría. Las evidencias de que Jesucristo es Dios están en mi propia vida, que refleja la salvación que Jesús efectuó en la cruz, que refleja la transformación que solo Él pudo llevar a cabo en mí, y que reflejan que soy una persona perdonada y declarada justa delante de Dios. Las evidencias están en mí mismo. Por eso Juan dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tal vez debiéramos salir de aquí con la pregunta: ¿realmente yo sí tengo la vida de Cristo en mí? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo necesita invitar a Cristo Jesús a entrar en su corazón y aceptarlo como su Salvador y Señor. Entonces tendrá la vida. Incline su rostro y ore, hermano, por favor. Dios bueno, gracias por traernos a luz todo esto con respecto a Cristo y hacernos ver que creer en que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios, no es un asunto trivial, no es un asunto de mero conocimiento, no es un asunto teórico ni meramente teológico. No es meramente una doctrina que creo. Creer que Jesucristo es Dios es un hecho que debe hacerse evidente
en la realidad de mi propia vida. Porque la revelación es lo que tú por tu Santo Espíritu has dicho, has señalado con respecto a Jesús. La fe es simplemente el que yo creo que lo que tu Santo Espíritu revela con respecto a Jesús es verdad. Pero la salvación significa que aquello que he llegado a creer con respecto a Jesús, lo he aceptado, lo acepto, me lo apropio en mi corazón, me identifico con ello, lo interiorizo en mi corazón y en mi fe, y renuncio a cualquier otra cosa en la que pudiera pensar o confiar para salvarme, para confiar solo en Jesús. Padre, ayúdanos a comprender el valor eterno que tiene el hecho de que Jesús es hombre verdadero, pero también es Dios verdadero. Y que tal como es Jesús, Él lo pagó todo por mí, habiéndose identificado con mi pecado desde el comienzo hasta el final, cuando entregó su espíritu en la cruz. Gracias, Dios, por Jesucristo, tu Hijo, porque en Él descansa toda la seguridad del perdón de mis pecados, de mi fe y de mi salvación. Porque lo que ha sucedido, que ha traído todo eso a mi vida, fue hecho por alguien en quien está todo el poder y la autoridad para llevarlo a cabo como lo hizo Jesús. Solo por medio de Cristo somos salvos y tenemos vida eterna. Y gracias, Padre, por eso. Que así sea en la vida de todos y cada uno de quienes escuchamos o recibimos este mensaje. Padre, gracias por Jesucristo, tu Hijo, y por salvarnos por medio de Él, llevando nuestros pecados a la cruz. Gracias, Dios, porque tú mismo lo hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos queridos. Amén. Amén. La gloria sea para el Señor. Estemos de pie. Recordemos que tenemos un lindo programa para el día 22 de diciembre.